El polvo todavía flotaba en el aire cuando el cuerpo cayó. Un golpe seco, un silencio imposible. La jirafa yacía inmóvil sobre la tierra ardiente, su cuello extendido como una línea rota contra el horizonte. A su lado, una cría temblaba, demasiado pequeña para entender que la sabana no perdona la debilidad. Entonces apareció él. El león avanzó sin prisa, sin rugir, sin correr. Cada paso suyo parecía marcar el último segundo de vida para la madre caída. Las hienas ya estaban allí. Rodeaban la escena con esa risa aguda que eriza la piel, incluso a kilómetros de distancia. Esperaban el primer mordisco, el permiso del rey. Todo indicaba que el final había llegado. El león se detuvo frente a la jirafa. La olió, la miró, alzó la cabeza, y lo que hizo después detuvo la sabana entera. No hubo sangre, no hubo ataque, solo un movimiento inesperado que cambió el destino de todos los que estaban allí. En ese instante, algo invisible se quebró en el orden salvaje. Porque a veces el verdadero poder no se demuestra atacando, sino decidiendo no hacerlo. Horas antes de la caída, la sabana parecía inmóvil. El sol caía vertical, implacable, como si quisiera aplastar cada sombra contra la tierra. El aire vibraba con ese zumbido caliente que anuncia agotamiento. Nada corría, nada huía. Todo resistía. La jirafa llevaba días sin descanso. Su cría había nacido en medio de una temporada seca más larga de lo habitual. Los árboles ofrecían menos hojas. El agua quedaba lejos. Cada paso era una inversión de energía que su cuerpo ya no tenía. Pero una madre no calcula el cansancio. Caminaba despacio, extendiendo su cuello hacia las ramas más altas, arrancando hojas con movimientos precisos mientras vigilaba el horizonte. Su cría intentaba imitarla, torpe aún, con las patas demasiado largas para su equilibrio. Fue entonces cuando el viento cambió. No fue un sonido primero, fue una sensación, un olor agrio, persistente. Las hienas no atacaron de inmediato, eso es lo que las hacía más inquietantes. Se movían a la distancia, apareciendo y desapareciendo entre los pastizales. Observaban, medían, esperaban el error. La jirafa lo sabía. Cada músculo en su cuerpo comenzó a tensarse. Se colocó estratégicamente entre la amenaza y su cría. Sus patas delanteras golpeaban el suelo con advertencias secas. La pequeña se refugió bajo su vientre, buscando una sombra que no era solo física. Las hienas se acercaron un poco más. Sus risas rompieron el silencio como cuchillas finas. No eran fuertes, eran constantes, calculadas. Una presión psicológica diseñada para agotar antes de morder. El sol siguió ascendiendo. El calor empezó a deformar el horizonte. La lengua de la jirafa colgaba apenas, señal de un cansancio que ya no podía ocultarse. Había corrido esa mañana. Había defendido. Había empujado a su cría hacia terrenos más abiertos para evitar emboscadas. Pero la sabana no ofrece refugios infinitos. Las hienas comenzaron a dividirse, dos por la izquierda, una por detrás, otra avanzando apenas unos pasos, retrocediendo después. Un ensayo cruel. La cría intentó mantenerse firme, pero sus patas temblaban. La madre lanzó una patada al aire cuando una de ellas se acercó demasiado. El impacto levantó polvo y obligó a la intrusa a retroceder con un gruñido. Por un momento, pareció suficiente. Por un momento. Las horas pasaron lentas, como si el tiempo también estuviera observando. El círculo se cerraba milímetro a milímetro. La jirafa comenzó a respirar con dificultad. Su visión se nublaba por instantes. El calor, la tensión, la falta de agua, todo se acumulaba como un peso invisible sobre su pecho. Y entonces ocurrió algo que las hienas percibieron antes que nadie. Un leve titubeo, un paso mal apoyado,
una fracción de segundo en la que el equilibrio se quebró. No fue un ataque lo que la derribó, y fue el agotamiento. Sus patas delanteras cedieron primero. Luego el resto del cuerpo cayó con un golpe seco que hizo vibrar la tierra. La cría saltó hacia atrás, desorientada, empujando con el hocico el cuello inmóvil de su madre. Las hienas dejaron de reír. Ahora caminaban, lentas, seguras, con esa confianza que solo aparece cuando la presa ya no se levanta. El aire se volvió más pesado. La cría intentó colocarse sobre el cuerpo caído, como si pudiera cubrirla, como si su pequeño tamaño fuera suficiente para frenar el destino. Y en ese instante, cuando el primer hocico de hiena cruzó el límite invisible que la madre había defendido durante horas, un rugido atravesó la sabana. El rugido no fue solo un sonido, fue una onda expansiva que recorrió la tierra, que hizo vibrar los tallos secos, que empujó el polvo hacia el cielo, como si la sabana misma hubiera decidido hablar. Las hienas se congelaron, no por miedo inmediato, sino por reconocimiento. Ese rugido no pertenecía a un depredador hambriento. Pertenecía a algo más antiguo, más dominante, más territorial. Entre la hierba alta, la melena apareció primero, ondulándose con el viento caliente, luego los ojos, dorados, firmes, evaluando la escena sin prisa. El león no corría, caminaba, cada paso era medido, pesado, lleno de una calma que imponía más que cualquier embestida. El rey no necesita demostrar urgencia. La urgencia la sienten los demás. La cría de jirafa dejó de empujar el cuerpo inmóvil de su madre. Sus grandes ojos se abrieron aún más. No entendía la jerarquía, solo percibía peligro. Las hienas retrocedieron unos pasos, no huyeron, aún no. Sabían que una jirafa caída era una oportunidad única. Sabían que el león, por naturaleza, podía reclamar esa carne sin esfuerzo. Tal vez incluso compartirla después. La lógica indicaba que todo estaba perdido. El león se detuvo frente al cuerpo de la madre, la olfateó. Su sombra cubrió parcialmente a la cría, que temblaba bajo la inmensidad de aquel cuerpo musculoso. Bastaba un movimiento de mandíbula, un gesto mínimo, pero no lo hizo. Alzó la cabeza y miró directamente a las hienas. No era hambre lo que ardía en sus ojos, era irritación, intrusión, desafío. Ese territorio le pertenecía, y las hienas lo sabían. Una de ellas dio un paso lateral, intentando rodear la escena. El león respondió con un gruñido grave, profundo, que no era espectáculo, era advertencia pura. La tensión se volvió casi visible, como electricidad suspendida en el aire. Las hienas intercambiaron miradas, calculaban números, calculaban riesgos. 5 contra 1, pero no cualquier uno. El león avanzó un paso más, colocándose completamente entre la jirafa caída y la manada. Su cuerpo se convirtió en muralla. No miraba a la jirafa, no miraba a la cría, solo a las intrusas. Una hiena joven, impulsiva, soltó una risa nerviosa y se adelantó demasiado. El zarpazo fue rápido, no para matar, para marcar. La garra rozó el polvo frente a su hocico, levantando una nube seca que obligó a la hiena a retroceder de inmediato. El mensaje fue claro, un paso más, y el costo sería irreversible. La cría de jirafa observaba todo sin comprender. Su madre seguía inmóvil. El león escuchó algo entonces, un sonido casi imperceptible, una respiración, muy leve. Sus orejas se movieron apenas. Bajó la mirada por primera vez hacia el cuerpo extendido. El pecho de la jirafa subía. Apenas. Pero subía. No estaba muerta. Ese detalle cambió el equilibrio invisible de la escena. Las hienas también lo notaron. Si la madre recuperaba fuerza suficiente para lanzar una sola patada bien dirigida, el riesgo aumentaría. El tiempo ya no estaba de su lado. La manada comenzó a inquietarse. Se movían con más ansiedad. El círculo,
Intentó cerrarse otra vez, esta vez apuntando a la cría, buscando una abertura. El león rugió de nuevo, más fuerte, más cerca. El sonido no solo atravesó el aire, pareció perforar la determinación de las hienas. 2 de ellas retrocedieron definitivamente. Otra giró el cuerpo dudando, pero la más vieja de la manada no cedía. Sus ojos amarillentos estaban fijos en la cría. Sabía que el león no podría defender ambos flancos si decidían atacar en conjunto. Y entonces ocurrió lo inesperado. La jirafa movió una pata, un espasmo débil pero real. El polvo se deslizó bajo su pezuña. La cría emitió un pequeño sonido agudo, mezcla de miedo y esperanza. El león no se movió de su posición. Sin embargo, su postura cambió. Se inclinó ligeramente hacia adelante, aceptando el desafío. Las hienas comprendieron algo en ese instante. No estaban ante un león interesado en una presa fácil. Estaban frente a un guardián accidental. El viento comenzó a soplar con más fuerza, arrastrando el olor de la tensión por kilómetros. A lo lejos, algunas gacelas levantaron la cabeza. Aves carroñeras describían círculos amplios en el cielo, esperando una resolución que no llegaba. La sabana entera parecía contener la respiración. La jirafa intentó mover el cuello. Falló. Lo intentó otra vez. Las hienas percibieron el titubeo. Era ahora o nunca. La líder dio un paso firme hacia adelante. El león bajó el cuerpo, preparándose. 2 fuerzas, un territorio, una madre entre la vida y la muerte, y justo cuando parecía inevitable que el choque explotara en violencia pura, la jirafa abrió los ojos. Los ojos de la jirafa no se abrieron por completo, se entreabrieron, como si la vida misma estuviera negociando su regreso. La cría emitió un sonido agudo, un llamado frágil que no era solo miedo, era ancla, un hilo invisible que tiraba de su madre desde la oscuridad del desmayo hacia la luz abrasadora de la sabana. El león lo escuchó, las hienas también, y en ese instante el tiempo dejó de avanzar en línea recta. La líder de la manada entendió que el margen se cerraba. Si la jirafa lograba ponerse en pie, aunque fuera tambaleante, el costo de un ataque sería demasiado alto. Una sola patada bien dirigida podía romper huesos, podía cambiar la jerarquía en segundos. La hiena dio 2 pasos decididos. El león respondió bajando aún más el cuerpo. Sus músculos se tensaron bajo la piel dorada. La melena se agitó con el viento, y sus ojos ya no eran advertencia, eran sentencia. La distancia entre ellos se redujo a apenas unos metros. La cría intentó colocarse frente al león, como si entendiera que aquel gigante, por alguna razón incomprensible, era lo único que separaba a su madre del desastre. Sus patas temblaban, pero no retrocedía. Detrás del muro de polvo, el pecho de la jirafa volvió a elevarse. Más fuerte esta vez. Un suspiro largo escapó de su garganta. El león lanzó un rugido que no fue solo territorial, fue definitivo. Un sonido tan profundo que hizo vibrar incluso el aire caliente. No era un llamado a cazar, era una declaración. Aquí mando yo. Las hienas titubearon. Una de ellas giró el cuerpo, otra retrocedió 2 pasos, pero la líder aún dudaba, atrapada entre el hambre y la prudencia. Entonces, ocurrió lo que nadie esperaba. La jirafa intentó incorporarse. Sus patas delanteras se doblaron al principio, incapaces de sostener su peso. El cuerpo volvió a inclinarse peligrosamente hacia un lado. El polvo se levantó otra vez. Las hienas avanzaron un paso más. El león se lanzó hacia adelante con una velocidad que rompió la ilusión de calma que había sostenido hasta ahora. No atacó a la jirafa, no tocó a la cría, se abalanzó directamente hacia la líder. El impacto no fue una mordida, fue una embestida brutal con el hombro y la pata extendida. La hiena rodó por el suelo, soltando un chillido agudo que atravesó la sabana. Eso fue suficiente. El resto de la manada entendió
que el cálculo ya no favorecía el riesgo. Se dispersaron con esa retirada rápida y silenciosa que contradice su fama ruidosa. La líder se incorporó cojeando, lanzó una última mirada al león y se alejó. El silencio regresó, pero no era el mismo silencio, era uno cargado de asombro. El león volvió lentamente hacia su posición inicial. No miró a las hienas que se retiraban. No necesitaba hacerlo. Se colocó nuevamente frente a la jirafa. Ella, temblando, logró extender una pata, luego la otra. Cada intento parecía una batalla interna contra el agotamiento extremo. La cría la empujaba con el hocico, como si supiera que el tiempo aún no estaba completamente a su favor. El león permanecía allí, inmóvil, vigilante. No había ternura en su postura, no había compasión humana en su mirada. Lo que había era orden, jerarquía, dominio absoluto sobre lo que ocurría en ese pedazo de tierra. Finalmente, con un esfuerzo que parecía imposible minutos antes, la jirafa logró incorporarse sobre sus 4 patas. Se tambaleó, pero no cayó. La cría se pegó a su costado, buscando protección en el cuerpo que casi había perdido. El león dio un paso atrás, solo uno, como si su tarea invisible estuviera cumplida. La jirafa levantó lentamente el cuello, todavía débil, y miró al león. No como presa, no como enemigo, como superviviente. Durante unos segundos que parecieron eternos, ambos permanecieron frente a frente. La sabana entera parecía observar. Luego, sin dramatismo, sin rugido final, el león giró el cuerpo y comenzó a caminar hacia la hierba alta. No reclamó recompensa. No exigió nada. La jirafa dio el primer paso en dirección contraria, guiando a su cría lejos del peligro. El viento volvió a moverse. Las aves retomaron su vuelo normal. La tensión se disipó, pero dejó una huella invisible en el aire. Porque ese día, en medio del territorio más implacable del mundo, el instinto no solo destruyó, también protegió. Y aunque nadie lo contará en palabras, la sabana recordará que hubo un momento en que el rey pudo morder y eligió rugir. El león no miró atrás, pero sabía que detrás de él cada paso de la jirafa era una victoria arrancada al borde del abismo. Sabía que el equilibrio de su territorio había sido restaurado, no con sangre, sino con presencia. La sabana volvió a moverse lentamente, como si despertara de un trance. La jirafa avanzaba con dificultad. Sus patas aún temblaban, traicionadas por el agotamiento extremo. Cada músculo le dolía. Cada respiración era un recordatorio de lo cerca que había estado del final. La cría caminaba pegada a su costado, rozando su piel como si necesitara confirmar a cada segundo que su madre seguía allí, viva. A lo lejos, las hienas observaban desde la sombra de unos arbustos secos. No habían desaparecido, nunca desaparecen del todo, pero ahora mantenían distancia. La derrota no había sido solo física, había sido simbólica. El territorio tenía dueño. El león se detuvo en una pequeña elevación de tierra. Desde allí podía verlo todo. No por compasión, no por vigilancia constante, por instinto. Se sentó con esa calma antigua que solo poseen los que conocen su lugar en el mundo. El viento movía su melena mientras el sol comenzaba a descender lentamente, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rojos. La jirafa avanzó unos metros más y casi volvió a caer. Sus patas delanteras se doblaron apenas, pero esta vez logró estabilizarse. Su cuerpo estaba al límite. La cría levantó la cabeza hacia el horizonte, como si presintiera que el peligro podía regresar en cualquier momento. Y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. El león se levantó. No rugió, no corrió. Simplemente comenzó a caminar paralelo a ellas, no demasiado cerca, no demasiado lejos. Una línea invisible los unía ahora. La jirafa lo notó.
Sus grandes ojos oscuros se giraron levemente hacia aquella silueta dorada que avanzaba en la misma dirección. No había miedo, tampoco confianza, había entendimiento. Durante varios minutos caminaron así, 3 figuras sobre el lienzo ardiente de la sabana. El depredador, la madre, la cría, un equilibrio improbable. Las hienas, al ver ese movimiento conjunto, terminaron de retirarse. No había espacio para insistir, no cuando el mensaje había sido tan claro. El sol descendía más y más. La luz se volvió suave, envolvente. Las sombras se alargaron sobre la tierra seca. El calor comenzó a ceder. La jirafa alcanzó finalmente un pequeño grupo de acacias dispersas. Allí, la sombra era más densa, más segura. Se detuvo bajo una de ellas y cerró los ojos por un instante, respirando con más estabilidad. La cría empezó a alimentarse torpemente de algunas hojas bajas, como si la vida insistiera en continuar sin dramatismo. El león permaneció a cierta distancia. Observó unos segundos más. Y entonces, satisfecho, giró su cuerpo hacia el corazón de su territorio. Su figura se fue desdibujando entre la hierba alta hasta convertirse en parte del paisaje. No hubo despedida. No hubo reconocimiento explícito. Solo silencio. Pero ese silencio tenía peso. Porque en un mundo donde la ley parece escrita con colmillos y garras, aquel día algo diferente ocurrió. No fue un acto de bondad humana proyectada en la naturaleza. Fue algo más profundo. Fue el recordatorio de que incluso en lo salvaje existe un orden que a veces protege sin proponérselo. La jirafa abrió los ojos una vez más antes de que el león desapareciera por completo. Lo vio alejarse, y aunque nunca comprenderá la lógica detrás de lo que ocurrió, su cría crecerá fuerte. Caminará por la misma tierra que casi la vio huérfana, y algún día, cuando el viento vuelva a traer el eco lejano de un rugido, tal vez no sienta solo miedo, tal vez sienta memoria. La sabana ya no era exactamente la misma, porque hubo un momento, suspendido entre el polvo y el sol ardiente, en el que el rey pudo elegir la muerte, y eligió imponer respeto. Y ese tipo de decisiones, invisibles pero poderosas, son las que mantienen vivo el equilibrio del mundo. La noche cayó como un suspiro profundo sobre la sabana. El calor del día se disipó lentamente, y con él, la tensión que había sostenido cada músculo, cada respiración, cada latido. La oscuridad no llegó con violencia, llegó con solemnidad. Bajo la sombra de la acacia, la jirafa permanecía en pie. No se atrevía a acostarse. El agotamiento todavía recorría su cuerpo como una corriente silenciosa. Pero algo había cambiado. Ya no era el miedo lo que la mantenía firme, era la determinación. Su cría dormía por fin, apoyada contra su pata delantera, respirando con esa paz frágil que solo tienen los que aún no comprenden lo cerca que estuvieron de perderlo todo. A lo lejos, en la profundidad del territorio, el león avanzaba hacia una pequeña colina rocosa. Desde allí podía ver el horizonte nocturno encenderse con estrellas. Se detuvo en la cima. Se sentó, observó. No había triunfo en su postura, tampoco duda, solo conciencia. El viento nocturno traía olores nuevos, tierra enfriándose, insectos despertando, vida reorganizándose después del caos. Entre esos aromas, todavía flotaba el rastro tenue del enfrentamiento. Las hienas no regresaron. Aprendieron. La sabana entera había sido testigo, no con ojos humanos, sino con memoria instintiva. Los animales cercanos, las aves que giraron en círculos durante el conflicto, incluso el polvo que se elevó con cada zarpazo, todo formó parte de un momento que redefinió el equilibrio invisible del lugar. La jirafa miró hacia la oscuridad una última vez antes de cerrar los ojos por unos segundos más largos. Respiró. Seguía viva. Su cría seguía viva. Eso era suficiente. Muy lejos,
El león inclinó apenas la cabeza, como si escuchara algo que nadie más podía oír. No era un sonido. Era una sensación profunda de orden restablecido, porque no se trató de compasión, no se trató de heroísmo, se trató de límites. En la naturaleza, cada criatura ocupa un lugar, y cuando alguien intenta romper ese orden, siempre hay una fuerza que lo corrige. Esa noche, la sabana no celebró. La sabana recordó. Recordó que el poder verdadero no siempre devora. A veces contiene. A veces protege sin intención de hacerlo. A veces impone presencia para evitar el caos. Al amanecer, la luz dorada volvió a extenderse sobre el paisaje. La jirafa descendió la cabeza hacia su cría y comenzó a caminar, más estable, más firme. El episodio del día anterior ya no era amenaza inmediata, pero sí enseñanza. La cría la siguió, ahora con pasos un poco más seguros. En la distancia, sobre la misma colina, el león ya no estaba. Había continuado su camino antes del primer rayo de sol, pero su decisión quedó grabada en el aire. Porque en el corazón de la sabana ocurrió algo que pocos entenderían si no lo hubieran visto con sus propios ojos. El depredador más temido eligió ser frontera, y esa frontera salvó una vida. Tal vez nadie lo narrará en palabras. Tal vez no quedará registro más allá de las huellas que el viento borrará antes del mediodía. Pero el equilibrio persiste gracias a momentos así. Momentos en los que el instinto no destruye, sino que sostiene. Y mientras la jirafa y su cría se pierden en el horizonte dorado, queda una certeza flotando en el silencio. En el reino salvaje, el verdadero poder no siempre está en los colmillos. A veces está en la decisión de no usarlos. El sol volvió a levantarse como si nada hubiera ocurrido. La sabana no guarda monumentos, no levanta estatuas, no escribe historias en piedra. Lo que sucede en su vastedad queda suspendido apenas en la memoria del viento, y luego sigue. Pero aquella mañana era distinta. La jirafa caminaba más erguida. El cansancio aún vivía en su cuerpo, sí, pero ya no dominaba su espíritu. Cada paso que daba junto a su cría era una afirmación silenciosa. Sobrevivimos. La pequeña, ajena a la magnitud de lo ocurrido, intentaba alcanzar las hojas más bajas de una acacia joven. Sus movimientos eran torpes, pero estaban llenos de vida, vida que casi se apaga, vida que alguien, sin proponérselo, ayudó a sostener. A lo lejos, sobre una loma bañada por la luz dorada, el león observaba, no con hambre, no con interés, con conciencia. El viento movía su melena como si la naturaleza misma lo reconociera. No era un héroe, no era un salvador, era parte del equilibrio. Y aún así, en su decisión de no morder, había dejado una marca invisible en el destino de dos vidas. Las hienas no volvieron ese día. Aprendieron que incluso en la aparente debilidad de una presa caída, existen fuerzas que pueden cambiar el resultado. Aprendieron que el territorio no es solo espacio, es límite. La jirafa se detuvo por un instante. Giró el cuello lentamente hacia el horizonte donde el león permanecía inmóvil. No hubo gesto. No hubo inclinación, solo una mirada prolongada. Y en esa mirada había algo que trasciende el lenguaje humano. Reconocimiento, no como depredador, no como enemigo, sino como presencia que alteró el curso inevitable de la tragedia. El león se levantó con la misma calma con la que había llegado el día anterior. Bajó la loma y desapareció entre la hierba alta, sin rugido final, sin espectáculo. La grandeza verdadera rara vez necesita testigos. La jirafa continuó su camino. Su cría trotaba ahora con más confianza, sin saber que su futuro había pendido de un hilo invisible. Crecería,
se fortalecería. Algún día protegería a su propia descendencia. Y quizás, en algún rincón de su memoria instintiva, quedaría grabada la silueta de un león que eligió ser muro en lugar de amenaza. La sabana siguió respirando. Las aves alzaron vuelo. Las gacelas volvieron a pastar. El polvo volvió a elevarse con el paso de otros animales. El ciclo eterno continuó, pero hay momentos que, aunque no detengan el tiempo, lo redefinen. Ese día no se trató de bondad, se trató de decisión, porque el poder absoluto no se demuestra cuando se destruye lo vulnerable. Se revela cuando se controla la fuerza. En un mundo donde la ley parece escrita con garras y colmillos, hubo un instante en que el rey pudo terminar una historia y eligió permitir que continuara. Y tal vez esa sea la lección más profunda que la sabana ofrece. El equilibrio no siempre nace del amor, a veces nace del respeto. Y cuando el respeto se impone sobre el instinto más primario, incluso la tierra más salvaje puede convertirse por un momento en refugio. La jirafa y su cría se alejaron hasta fundirse con el horizonte dorado. El viento borró las huellas, pero lo que ocurrió allí seguirá viviendo en el orden invisible que sostiene al mundo. Porque incluso en lo más feroz de la naturaleza existe una verdad poderosa. El verdadero rey no es quien más devora, es quien sabe cuándo no hacerlo.